Bueno, vamos a tocar el tema de los testigos de Jehová, así que enseguida comenzamos. Ahora comenzamos. Estamos entrando a su web. Vamos a ver qué vamos a analizar hoy. Enseñanzas bíblicas. Vamos a enseñanzas bíblicas. Buenas tardes, hermanos. Os saludo con la paz del Señor. Ahora vamos a comenzar con la serie de los testigos de Jehová, ¿vale? Vamos a comenzar primeramente con un texto, con un artículo que estoy viendo aquí que me llamó la atención y vamos a ver sobre el Espíritu Santo. A ver, vamos a ver qué temas tienen aquí. La Biblia, Jesús, el reino de Dios, la vida y la muerte. Vale, vamos a Jesús. Muy bien, vamos a hablar aquí de los testigos de Jehová. Estoy viendo los artículos, estoy en la web de los testigos de Jehová. Así que vamos a ver qué ellos dicen de los, obviamente, de lo que vendría a ser Jesucristo, ¿vale? Y vamos a analizar los artículos que tienen aquí. Y vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver qué dice quién es el arcángel Miguel, ¿vale? ¿Quién es el arcángel Miguel? Vamos a ver esto. ¿Por qué? Porque esto es muy importante, ya que ellos dicen que el arcángel Miguel sin duda es Jesucristo. Pero vamos a ver si esto se sostiene, obviamente, según la Escritura. Así que vamos a comenzar. Dice el artículo, antes había la posibilidad de poder escucharlo, ¿vale? Pero ahora no, lo sacaron, veo que lo sacaron eso. Y vamos a ver, dice, ¿quién es el arcángel Miguel? La respuesta que da la Biblia. Bueno, aquí hay una cosa, no es la respuesta que da la Biblia, sino la respuesta que da la Wise Tower acerca de la Biblia. Esto es la gran diferencia. Cuando un testigo de Jehová viene y te dice que nosotros vamos a la Biblia, eso evidentemente es una mentira. ¿Por qué? Porque claramente la misma Atalaya enseña de que un testigo de Jehová no puede ir directamente a la Biblia. ¿Por qué? Porque extrañamente terminará creyendo evidentemente en las doctrinas apóstatas. ¿Cuáles son las doctrinas apóstatas para Wise Tower? Evidentemente, la Trinidad, que Jesús es Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, cuando dice la respuesta que da la Biblia, esto no es verdad. Es la respuesta que da la Wise Tower acerca de la Biblia. Así que ahora vamos a empezar. ¿Quién es el arcángel Miguel? ¿Vale? Entonces, vamos a ver si realmente Miguel es Jesucristo. Mientras tanto, vamos a buscar un texto en el cual nos va a dar luz a este tema, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿Jesús será el arcángel Miguel? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de esta postura de los testigos de Jehová? Muy bien, entonces vamos a leer el artículo que ellos tienen, ¿vale? Y vamos a empezar leyendo ese artículo, que lo vas a encontrar aquí, en su página. Y dice, ¿quién es el arcángel Miguel? Y claramente dice la respuesta que da la Biblia.
pero no es la respuesta que da la Biblia, sino la respuesta que da la White Tower acerca de lo que es la Biblia. No olvidemos que su traducción, la traducción del Nuevo Mundo, no es una Biblia neutral como la Reina Valera, por ejemplo, sino esta Biblia del Nuevo Mundo es una Biblia acomodada a la teología de los testigos de Jehová. Por eso que han cambiado muchos textos, muchas palabras, y evidentemente para encajar lo que supuestamente dice la Biblia acerca de la doctrina cristiana. Ahora vamos a ver lo que dice quién es el arcángel Miguel, según la White Tower. Dice: todo indica que Miguel, ¿vale? O San Miguel, según algunas religiones, es un nombre que da la Biblia a Jesús. Muy bien, aquí paramos. Esto, para empezar, ¿vale?, es una gran mentira. ¿Por qué? Porque los únicos que postulan que Miguelito es Jesús son los adventistas y los testigos de Jehová. El fundador, ¿vale?, el Carl Russell, evidentemente, él no se le ha ocurrido a él esta doctrina. Uno, porque él era muy joven, y otro, que era por una persona que no conocía el griego, que era una persona indocta. Lo que él ha cogido son ciertos elementos de la iglesia adventista, en la cual postulan evidentemente la inexistencia del infierno, como postulan evidentemente que Jesucristo es Miguel. Pero vemos aquí, dice, según la web, que según algunas religiones es un nombre que da la Biblia a Jesús antes y después de su vida en la tierra. Antes y después, ¿vale?, su vida en la tierra. Muy bien. Esta afirmación evidentemente es gratuita. ¿Por qué? Vamos a los textos bíblicos. ¿Cómo se le conocía antes a Jesús y cómo se le conoce después a Jesús? ¿Vale? Primeramente, Hebreos capítulo 1 destruye. Hebreos capítulo 1 destruye la idea completamente. ¿Cuál idea completamente? De que Jesús, nada menos, sea el arcángel Miguel. Y ya lo vamos a ver, ¿vale? Muy bien. Seguiremos leyendo el artículo de la White Tower. Entonces, continúo. Y dice: las escrituras, o sea, las escrituras, ¿vale?, de los testigos de Jehová, dicen que Miguel discutió con Satanás después de la muerte de Moisés y que ayudó a un ángel a entregar al profeta Daniel un mensaje de Dios. Estos dos textos son evidentemente no son textos paralelos, ¿vale? Pero ellos tratan de hacerlo unir. ¿Para qué? Para dar validez a lo que ellos están planteando ahora. La primera lavada de cabeza es que algunas religiones, ¿vale?, o muchas religiones aceptan que Miguelito sea Jesús. Es la primera mentira. Y la segunda, que te citan Daniel capítulo 10, versículo 13 y Judas 9. Pero vamos a Judas 9. Vamos a leer en su versión y luego vamos a ir a la Reina Valera. Judas 1:9 dice: ahora bien, cuando Miguel, o sea, Miguel, no te olvides, es Jesús, ¿vale? Cuando Miguel, el arcángel, tuvo un desacuerdo con el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo con palabras ofensivas, sino que dijo: que Jehová te reprenda. ¿Qué dijo? Que Jehová te reprenda. Muy bien. Aquí están utilizando prácticamente una manipulación. ¿Veis que esta Biblia no es una Biblia neutral? La Biblia de la traducción del Nuevo Mundo no es una Biblia confiable. ¿Por qué? Porque aquí está presuponiendo la palabra Jehová, que evidentemente en los textos griegos no se encuentra. Pero vamos a la Reina Valera y vamos a buscar evidentemente Judas, a ver si realmente dice lo mismo que la Biblia de los testigos de Jehová.
Vamos a Judas, ahora estoy buscando Judas, ¿vale? Vámonos a nuestro amigo Judas, en la cual vamos a leer el 9. Y dice, pero cuando el arcángel Miguel, ¿vale? Arcángel Miguel, quédate con esto, contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ojito, en la Biblia de los Testigos de Jehová dice, Jehová te reprenda. Pero en la Reina Valera dice, el Señor te reprenda. Y bien sabemos que en el contexto del Nuevo Testamento, Señor es Jesucristo y no es el Padre. Ahora vamos a ver si realmente esto se sostiene, porque ustedes me dirán, no, es que tú estás leyendo la Reina Valera, ¿vale? En la cual esto evidentemente va a apoyar lo que yo estoy diciendo. Pero ahora vamos a la Biblia. Como les dije anteriormente, Hebreos capítulo 1, versículo 5, destruye la idea de que Jesucristo sea Miguel. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Hebreos capítulo 1, versículo 5 dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿Vale? Y ya está. Con solo esto prácticamente destruye la idea de que evidentemente Jesús o Miguelito sea Jesucristo. ¿Por qué? Porque el arcángel, en cierta manera, vendría a ser un ángel, ¿vale? Ahora, no hay un texto explícito en la cual a Jesús se le llame Miguel. No lo hay. Solamente son presuposiciones que evidentemente los testigos de Jehová, la White Stover, utilizan. Y te preguntarás, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón en la cual estos manipulan el texto? Sencillamente para afirmar o solventar que Jesucristo, bien saben vosotros, que es la primera criatura que creó Jehová. Entonces, por eso Hebreos 1.5 destruye esta idea porque dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, el Padre, mi hijo eres tú? No hay a nadie, a ningún ángel, ni a Miguelito, ni a Saturnino, ni a nadie, ¿vale? Ahora, dice claramente a ninguno. Y Hebreos 1.6 dice, Hebreos 1.6, hermanos, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A quién deben adorar los ángeles de Dios? A Jesús. Si el arcángel Miguel fuese Jesús, estaría adorando un ángel al arcángel Miguel. O sea, hubiese una adoración entre ángeles, entre criaturas creadas. Y evidentemente esto sería un pecado grave delante de Dios. Pero el texto me está aclarando, el libro de Hebreos hace una aclaración espléndida, en la cual el libro de Hebreos nos está demostrando quién realmente es Jesucristo. Una diferenciación entre el Hijo y los ángeles, la creación. Pero no me quiero más meter aquí. Ahora vamos a seguir leyendo el artículo de Miguelito. Veamos entonces Judas 9, luego voy a ir a Judas 9, que no tiene nada que ver. Y luego se los voy a mostrar. Dice, Miguel defiende la autoridad de Jehová y lucha contra los enemigos de Dios. Por ello es digno de llevar dicho nombre, ojito, dicho nombre, que significa quién es como Dios, ¿vale? Y aquí dicen Revelación capítulo 12, versículo 7. Vamos a su versión, ¿vale? Pincho aquí y dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Y estalló una guerra en el cielo, y Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también lucharon.
Muy bien. La pregunta es, aquí en Apocalipsis 12:7, ¿estará diciendo que es Miguel Jesús? Yo quiero que te hagas esta pregunta. Vuelvo a preguntar. En Apocalipsis 12:7, ¿estará diciendo que el arcángel Miguel es Jesús? La pregunta. ¿Vale? Esta pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque vemos claramente que el libro de Hebreos dice claramente que ningún ángel dijo a Dios, mi hijo eres tú. Y es más, Dios ordena a que todos los ángeles adoren a Jesús, ¿vale? Pero voy a ir a Apocalipsis 12:7. Evidentemente, Apocalipsis 12:7 dice, y después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. La pregunta, ¿Apocalipsis 12:7 estará diciendo que el arcángel Miguel es Jesús? No, absolutamente no. No está diciendo que Miguel sea Jesús. El texto simplemente habla de lo que acabo de leer. El pasaje en sí, Apocalipsis 12:7, identifica a quién. A Miguel. A Miguel como líder, ¿vale? ¿De quiénes? De los ángeles. Pero en ningún momento lo identifica como el Hijo de Dios, ¿vale? Como el Hijo de Dios. Entonces vemos claramente la Biblia le da un nombre, un título a Jesús para que nosotros sepamos quién es Jesús. Y uno de los títulos evidentemente es la palabra, el verbo, el principio y el fin, el alfa y el omega, Hijo de Dios, ¿vale? Entonces vemos aquí claramente que no. El pasaje identifica claramente a Miguel y no al Hijo de Dios. Ahora bien, también observemos otro punto clave de este texto, del texto que los testigos de Jehová lo han puesto para argumentar que evidentemente Apocalipsis 12:7 está hablando de Jesús. En Apocalipsis, el Cordero, aquí está otro título que nosotros podemos identificar quién es Jesús. En Apocalipsis, el Cordero, o sea, Jesús, aparece claramente identificado como el que fue inmolado, ¿vale? Apocalipsis capítulo 5, el que abre los sellos, el Rey de Reyes, Apocalipsis 19, ¿vale? Y cuando Juan habla de Cristo, de Jesucristo, no lo llama Miguelito, sino, no olvidemos Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación de Miguel. No, eso le gustaría a la White Stower que diga. Pero Apocalipsis en sí es la revelación de Jesucristo. Y Juan, el autor Juan, el que dice Juan 1:1 que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ese mismo Juan, ¿vale? Mi tocayo, lo llama Jesús como el Cordero, el Hijo, el Señor, el Verbo de Dios. En ningún momento Juan le dice a Jesús Miguelito. Pero en Apocalipsis 12 simplemente dice Miguel claramente. Si Juan quisiera decir que es Cristo, lo habría dicho claramente como lo hace en todo el libro del Apocalipsis. Muy bien. Ahora, dice que Miguel, el texto dice pelea, ¿vale? Pero Cristo gobierna. Esto es muy importante de entender. El ángel pelea, pero Cristo gobierna. En Apocalipsis 12, Miguel pelea con el dragón. Pero en Apocalipsis 19, es Cristo quien derrota definitivamente y soberanamente ¿a quién? A Satanás como rey glorioso. ¿Vale? Muy bien, entonces hemos visto que el problema con la interpretación de los testigos de Jehová de Apocalipsis 12:7, evidentemente ellos se dan como dicen, un tiro en el pie. Las sectas
esto también es muy importante, siempre van a sacar textos fuera de su contexto. Y claramente hemos visto que Apocalipsis 12:7 no ni menciona ni de lejos que nada menos Miguelito sea Jesús. Muy bien. Y no estoy yendo todavía del todo a Hebreos. Hebreos ya hace una distinción entre los ángeles y nuestro Señor Jesucristo. Pero sigamos leyendo lo que dice la Westover, ¿vale? Las mentiras de la Westover. Dice, Miguel es el arcángel, Judas 9. El título arcángel significa jefe de los ángeles, ¿vale? Evidentemente entre los ángeles hay categorías, chaval. Eso es lógico. Pero no está diciendo que evidentemente Jesús sea ese jefe, sino Jesús es el creador de los ángeles. Una cosa es que tenga una autoridad, un puesto más elevado, pero otra cosa que fuese el creador de esos ángeles, ¿vale? Y eso lo confirma lo que estoy diciendo el libro de Hebreos. Pero vamos a seguir lo que dice. Dice, jefe de los ángeles, y aparece solamente en 2 versículos de la Biblia. En ambos casos, dice, la palabra arcángel está en singular, ¿vale? Lo que indica que solo un ángel lleva el título. Hablando de Jesús ya resucitado. Muy bien. Volvemos a decir, no hay un solo texto donde después de la resurrección del Señor Jesucristo se le llame Miguelito. No, se le llame Señor. Ya hemos dicho el Cordero inmolado, el Verbo, la palabra, todo, pero menos Miguelito, ¿vale? Eso ya estamos claros. Pero bueno, seguimos leyendo lo que dice la Westover. Entonces dice, hablando de Jesús ya resucitado, uno de esos versículos dice que el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa con voz de arcángel. Primera de Tesalonicenses 4:16. ¿Vale? Vamos a la Biblia. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses 9:16, si no me equivoco, donde Jesús, ¿no?, es con voz de arcángel, ¿vale? A ver, vamos a ver si realmente es el arcángel Miguel o es Jesucito. Vale, vamos al texto. 4:16, perdón, 4:16. Dice claramente el texto, porque el Señor mismo, con voz de mando, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Ellos determinan que este texto, ¿vale?, afirma que evidentemente Jesús es el arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque dice aquí, porque el Señor, o sea Jesús mismo, dice con voz de mando, ¿vale? Ahora, vamos a examinar claramente el versículo. Vamos a ver vamos a determinar si lo que la Westover dice la verdad. El versículo no dice primeramente, el primer punto, que Jesús sea el arcángel Miguel. No lo dice. Dice que viene con voz de arcángel. No dice que él es el arcángel. Ahí la gran diferencia. La Westover está forzando algo que el texto no dice. Y esto evidentemente hacen siempre las sectas. Es muy importante que nosotros sepamos lo que realmente estamos leyendo. Y dice que viene con voz de arcángel. El texto menciona 3 elementos que acompañan su venida. ¿Cuáles son los 3 elementos? Primer elemento es la voz de mando, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo la misma voz de mi padre. Somos la voz muy parecida, ¿vale? Pero no quiere decir que yo sea mi padre. Yo tendré la voz, pero no quiere decir que yo sea mi padre. Pero vamos a analizar los 3 elementos. El primer elemento dice voz de mando.
Segundo elemento, voz de arcángel. Y tercer elemento, trompeta de Dios. Si yo voy a ser muy literalista, ¿vale? También dijera que Jesucristo es una trompeta. Porque dice aquí, es una trompeta. Imagínense vosotros a Jesús como una trompeta. Evidentemente, esto es algo ridículo, la manera de leer el texto. Y es lo que ellos están forzando. ¿Vale? ¿Por qué viene con trompeta de Dios? ¿Qué significa que Jesús sea una trompeta? Pregunto. En absoluto. Evidentemente, este lenguaje es un lenguaje descriptivo de un evento en concreto. Y ese evento en concreto es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? Entonces, este lenguaje descriptivo no define la identidad de Jesús, sino lo que está definiendo es la venida del Señor Jesús. Ahora, ¿qué significa voz de arcángel? Esto también es bueno analizarlo. Voz de arcángel puede entenderse de dos maneras. La primera, que el arcángel proclama el mandato, ¿vale? No olvidemos que el arcángel lucha, es el que pelea, pero Jesús gobierna. Hay una distinción entre el ángel y otra distinción entre el Señor. Pero estamos hablando de este texto. O que la voz del Señor, ¿no? La voz del Señor tiene autoridad semejante a la de un arcángel en el contexto militar, ¿vale? No olvidemos quien pelea es el arcángel Miguel, ¿vale? Porque él es el jefe de los ángeles, pero en ese contexto de mandato es el lenguaje figurativo, ¿vale? ¿Qué está prefigurando? La venida del Señor Jesús. En ambos casos, el texto evidentemente no afirma que Jesús sea Miguel, ni está insinuando que Miguel sea el Señor, porque el texto en su contexto habla claramente que a Jesús se le dice el Señor, con un nombre, con un título propio y un nombre Jesús. O sea, no hay donde perderse en este sentido. Ahora, vamos a seguir leyendo y luego vamos a ver el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es muy interesante, ¿vale? Cuando vengan los testigos de Satanás a ustedes a hablarle de que Jesucristo es un ángel, sáquenle el libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque el libro de Hebreos hace una distinción entre los ángeles y el Señor Jesús. Muy bien, seguimos. A ver, ¿dónde me he perdido? Aquí está. Dice, según este pasaje, ¿vale? De Tesalonicenses 4:16, Jesús tiene voz de arcángel, ya les he dicho qué es lo que significa voz. Por lo tanto, dice, mira, aquí está la cuestión. Por lo tanto, podemos concluir que Jesús mismo es Miguel, el arcángel. Esto obviamente no tiene ni pies ni cabeza. Ellos pueden determinar lo que les dé la gana, porque sabemos que odian a Jesús. Pero una cosa es lo que esta secta destructiva dice y otra cosa es lo que el texto bíblico nos está diciendo. Y sigo leyendo el texto, el artículo. Miguel está al mando de un ejército celestial. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, es decir, con el diablo. Nuevamente citan el mismo texto. Revelación 12:7. Pero hemos visto que Revelación 12:7 en su contexto no está diciendo esto, ¿vale? Hay una gran diferencia entre el capítulo 12 y el capítulo 19. El ángel sí, evidentemente pelea, pero Cristo gobierna. Son dos distinciones muy diferentes. Uno es una criatura y el otro es el creador. Vale, esos títulos lo identifican como el comandante del ejército celestial. Así califica a Miguel, el experto en el Nuevo Testamento, David Aune, ¿vale? La Biblia menciona solo un nombre más al referirse a alguien que tiene autoridad sobre el ejército de ángeles.
Habla de la revelación del Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles en fuego llameante. Muy bien, aquí claramente la misma Weishaupt reconoce que Jesús habla de Jesús desde los cielos, ¿vale? Evidentemente, en el libro de Apocalipsis, en ningún lado dice que Miguel sea Jesús. Muy bien. Y luego dice, Miguel se pondrá de pie en un tiempo de angustia sin precedentes. Daniel 12. En el libro de Daniel, la expresión ponerse de pie se suele usar para hablar de un rey que emprende una acción de especial importancia. Muy bien, muy bien. Y se termina ahí, se termina la cuestión. Ahora vamos a romper esta cuestión. Primeramente les dije yo sobre el libro de Hebreos. ¿Vale? El libro de Hebreos destruye completamente esta idea. ¿Por qué? ¿Vale? Dije Hebreos capítulo 1, versículo 5, claramente dice, Dios, el Padre, ¿a cuál de los ángeles? Cuando dice ángeles, está incluyendo a Miguelito. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú? ¿Vale? Ahora, obviamente a ninguno. Hebreos 1.6 dice, la orden del Padre, adórenle, adórenle todos los ángeles de Dios. Y todos los ángeles está incluido, evidentemente, Miguelito. ¿A quién tienen que adorar? A Jesucristo. Muy bien. Entonces, con estos dos textos, evidentemente hay una distinción entre el Señor Jesús y los ángeles. Y que podemos concluir que Jesús no puede ser Miguel. Ahora, Hebreos 1.8. Aquí está definitivamente algo muy importante. ¿Cómo le dice el Padre a Dios, a Jesús? Le dice, tu trono, oh Dios. El arcángel, vuelvo a decir, es una criatura creada. Y aquí Hebreos 1.8 está diciendo a Jesús, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Al Hijo se le llama Dios y nunca se le llama Miguel. Muy bien, ahora, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, evidentemente es un texto totalmente mal interpretado por la secta de los testigos de Jehová. Ellos dicen que el Señor descenderá con voz de arcángel, entonces Jesús es el arcángel. Pero el texto no dice que Él sea el arcángel, sino que viene con voz de arcángel, así como también como trompeta de Dios. Esto no lo convierte en trompeta, tampoco. Entonces, evidentemente, ese texto ya lo hemos explicado y no tiene ni pies ni cabeza lo que la Weishaupt dice acerca de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, y hemos terminado con esto. ¿Quién es el arcángel Miguel? Es Miguelito, y no obviamente Jesús, porque ni la Biblia, ni Juan, ni Hebreos destruye totalmente la idea, no enseña esto. Solamente es una manipulación de la Weishaupt. ¿Para qué? Para decir que Jesucristo es lo primero que Jehová creó, ¿vale? Muy bien, primer artículo de la Weishaupt que hemos leído y lo hemos examinado a la luz de las Escrituras y vemos claramente que la Weishaupt no solamente manipula los textos, sino miente descaradamente. Vale, el segundo artículo que podemos ver, ¿vale? A ver, vamos a ver algo que me llame la atención. A ver.
A ver, vamos a ver. Uf, ¿dónde estamos aquí? La Biblia, todo Dios. A ver, Espíritu Santo, ¿dónde está Espíritu Santo? Ahora vamos a la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Estoy buscando algo del Espíritu Santo, ¿vale? Que estoy en la web, ¿vale? Es para que no digan que yo estoy manipulando. Prefiero buscar los textos así, o los artículos, que sea una reacción honesta, ¿vale? Hacia vosotros. Espíritu Santo, a ver, vamos a ver. Buscamos Espíritu Santo. Nada, ¿qué ha pasado? No hay Espíritu Santo. Ah, no, no lo llaman Espíritu Santo, lo llaman fuerza activa de Dios. A ver, vamos a ver fuerza activa de Dios. Muy bien. Aquí está. Vamos a ver otro artículo de los testigos de Jehová, ¿vale? Vamos a analizar cada día, vamos a analizar 2 o 3 artículos. ¿Qué es el Espíritu Santo? Ojito con lo que dice. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Vale? En cambio, nosotros decimos, ¿quién es el Espíritu Santo? Ahora, esto es muy importante y esto ustedes lo van a ver hoy mismo, por ejemplo, en la ideología de género, ¿vale? En la ideología de género, por ejemplo, hablan de un lenguaje inclusivo. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? En que yo puedo decir ellos, ¿no? Ella o ellos o éles, algo así dicen. No sé exactamente, ¿vale? Pero la idea es esto, la idea es esta. Ahora, cuando a ti te cambian el lenguaje, te cambian la manera de hablar, te están cambiando directamente la manera de pensar, ¿vale? Y esto cualquier psicólogo te lo puede confirmar. Entonces, dice, ¿qué es el Espíritu Santo? Cuando dice que es el Espíritu Santo, tu cerebro va a pensar que el Espíritu Santo es una cosa, un algo. Pero no vas a pensar tú que el Espíritu Santo sea alguien que tenga una personalidad. Entonces, la pregunta que ahora nos podemos hacer, ¿vale? La pregunta que nos debemos hacer es, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Será alguien o será la fuerza activa de Dios, como los testigos de Jehová insinúan? ¿Vale? Esa es la pregunta. Muy bien, vamos entonces a aquello. Vamos a leer el artículo que ellos dicen. ¿Qué es el Espíritu Santo? Y luego dice la respuesta que da la Biblia. No, señor. No es la respuesta, es la respuesta que da la Watchtower acerca de la Biblia. Yo tengo, miren. No se ve. ¿Vale? Es un tocho así de una información clasificada. ¿Vale? Yo lo llamo así porque hay cosas aquí muy interesantes. Y lo que les leí ayer, ¿vale? Dice, sacan los versículos fuera de sus contextos inmediatos. Esto hace la secta. Esto hace la Watchtower. No aceptan leer versículos en el contexto de toda la Biblia. Insertan sus preposiciones teológicas dentro del texto que estudia, ¿vale? Y eso ya lo vamos a leer y lo vamos a confirmar. Muy bien. Y empezamos. Dice la respuesta que da la Biblia. No, no es la respuesta que da la Biblia, hermanos. ¿Por qué? Porque a ver si encuentro ese artículo. Espera, vamos, dame un minuto, lo voy a buscar. Muy bien. Vale, lo encontré. Escúchenme esto. Si es posible, grábalo, ¿vale? No es la respuesta que da la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque la organización Watchtower prohíbe, escúchame esto, prohíbe la lectura de la Biblia a los testigos de Jehová.
Y tú me dirás, ¿qué estás diciendo, tío? Si los testigos de Jehová siempre citan la Biblia. No, citan su Biblia. Pero ahora vamos a ver una cosa. Dice, de tiempo en tiempo se han levantado, estoy citando una atalaya. De tiempo en tiempo se han levantado en medio de los niveles del pueblo de Jehová aquellos que, como el Satanás original, han adoptado una actitud independiente y crítica. Ellos dicen, ojito, ellos dicen que es suficiente con leer la Biblia únicamente, ya sea solo o en grupos pequeños, en casa, pero extrañamente, a través de tal lectura de la Biblia, solamente la Biblia, ellos han revertido a las doctrinas apóstatas que comentarios pertenecientes a los clérigos del cuerpo colectivo de Cristo estuvieron enseñando hace 100 años atrás. La pregunta, ¿a qué doctrinas apóstatas se están refiriendo? A la Trinidad, a la divinidad de Cristo, a la resurrección física de Cristo, a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. En síntesis, ellos mismos, la Westower, reconoce que si un testigo solamente lee la Biblia, no su Biblia, la Biblia, va a terminar creyendo en estas doctrinas. Por eso la Westower ordena, y eso también lo tengo aquí, lo voy a leer después, que ordena que solamente ellos deben estudiar la Biblia a través de la Westower, ¿vale? Toma ya. Muy bien, entonces esto es información, señores. Estos son sus mismas publicaciones. Ningún testigo de Jehová lo puede negar. ¿Por qué? Porque estoy leyendo sus propias publicaciones. Muy bien, ahora vamos al meollo del asunto. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dice, la respuesta que da la Westower, ¿vale? El Espíritu Santo de Dios es su poder o fuerza en acción, ¿vale? Y como textos de referencia citan a Miqueas 3:8 y Lucas 1:35. Vamos a Lucas 1:35. Y dice, el ángel le contestó, sobre ti vendrá Espíritu Santo. Ojito, quiero que oigas bien. Abres tus oídos y escuches cómo lo ponen la Westower. Por eso digo, esta Biblia de los testigos de Jehová no es una Biblia confiable. Es una Biblia teológica que ellos utilizan y han manipulado, ¿vale? Dice, el ángel le contestó, sobre ti vendrá Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Ni siquiera en el castellano, en la gramática, podemos leer de esta manera. O podemos formular una oración. Esto no tiene ningún sentido, pero aún así voy a seguir. El ángel le contestó, sobre ti vendrá Espíritu Santo, y el poder del Altísimo te envolverá con su sombra. Por eso el que va a nacer será llamado Santo Hijo de Dios. Vámonos a la Reina Valera, Lucas 1:35. Vamos a ver qué es lo que dice la Reina Valera, ¿vale? Lucas 1, versículo 35. Luego voy a dar un comentario que les va a ayudar a vosotros mucho. Dice la Reina Valera. Esta sí es una Biblia totalmente neutral. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Vale. Esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué esto es muy importante? Porque aquí vemos la operación del Espíritu Santo. Hay una materia en teología que se llama neumatología. La neumatología es el estudio del Ruach de Dios,
que es el estudio del Espíritu Santo. Si yo me voy, Lucas 1:35, ¿vale? Si yo me voy a ir ahora a Génesis, capítulo 1, versículo 2, vamos a ver la operación del Espíritu Santo. El 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el 2 pasa algo que el autor nos está enseñando. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y él, ojito, no dice Espíritu Santo, o la fuerza, no, dice él, ¿vale? Identificando a alguien, no a algo. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora voy a hablar un poquito de neumatología, de teología, ¿vale? ¿Qué está haciendo aquí el Ruaj de Dios? El Ruaj de Dios está preparando las aguas para la creación. Es la primera vez que el Ruaj de Dios interviene directamente en la creación. Y esta operación del Ruaj de Dios solo se repite en 3 oportunidades en todo el marco bíblico. Y me dirás, ¿de dónde tú sacas que el Espíritu Santo ahora resulta que es el creador? Y te lo demuestro. Ahora nos vamos a Job, ¿vale? Job, capítulo... Ay Dios, se me ha ido la cuestión. Acuérdate. Oh, Dios. Vale, no me acuerdo ahora mismo. Me acuerdo la cita. Ah, Job. Vale, me acuerdo la cita, no me acuerdo el capítulo, luego me voy a acordar, ¿vale? Dice claramente, 13:4 creo que es. Vale, dice en Job dice, el Espíritu de Dios, o sea, el Ruaj de Dios me hizo. A 13:4. Vamos a 13:4. 13:4. No, no es ese, es igual. Vale, dice el texto. Dice Job, el Espíritu de Dios, o sea, el Ruaj de Dios, Génesis 1:2, me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Esa es la primera operación que hace el Espíritu Santo. Y la segunda operación que hace el Espíritu Santo vemos en Lucas que se posa, ¿vale?, sobre el vientre de María para preparar, así como en el Génesis, sobre las aguas, pero esta vez sobre el vientre de María, para preparar la venida del Mesías. ¿Vale? Hace lo mismo en Génesis, lo mismo hace en Lucas, preparando el vientre para la venida del Mesías. Y esta misma operación también lo da en Juan 3, ¿vale? En la cual habla que gracias al Espíritu Santo somos nosotros nacidos de nuevo. O sea, la misma operación creadora al hombre, la venida de Jesús, y nosotros lo hace el Espíritu Santo. Vale. Eso era necesario hablar un poquito de neumatología, ¿vale? Pero vamos a seguir el texto. Entonces, dice claramente que ellos afirman y dicen que el Espíritu Santo de Dios es nada menos poder, ¿vale? Nada más. O una fuerza en acción. Dice, cuando Dios envía a su Espíritu, proyecta o dirige su energía, como tengo una lámpara aquí. Esto es el Espíritu Santo para un testigo. Eso es, ¿vale? Muy bien. Eso es el Espíritu Santo para el testigo. Vale, entonces dice que Dios proyecta su energía así a un lugar en concreto,
sea donde sea, para que se cumpla su voluntad. ¿Vale? Salmo 104, versículo 30. Muy bien. Y luego dice, en la Biblia, ojito con el lenguaje, en la Biblia, la palabra espíritu corresponde a los términos ruach. Ponme atención. Aquí tienes que, hagamos un parar. La Westover reconoce que la traducción correcta de ruach es espíritu. Si la traducción correcta es espíritu, ¿por qué ellos traducen como fuerza activa de Dios a ruach? La pregunta es retórica. ¿No será una manipulación del texto? Claro que sí. En la misma web, cuando habla del Espíritu Santo, él dice, y vuelvo a leer el texto, explícito, en la Biblia, la palabra espíritu corresponde a los términos ruach en hebreo y neuma en griego. Entonces, testigos de Jehová, Westover, ¿por qué en tu Biblia dice fuerza activa de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 2? Pregunto. Esto es obviamente una manipulación. La Biblia de la Westover no sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque es una Biblia teológica, una Biblia manipulada a la conveniencia de esta secta destructiva. Y sigo leyendo. En la mayoría de los casos, estos términos se refieren al poder de Dios. Ojito con lo que dice. En la mayoría de los casos, este término se refiere al poder de Dios en acción, es decir, a su Espíritu Santo. Ahora dice el Espíritu Santo que es su poder en acción. Y cita Génesis capítulo 1, versículo 2. Vamos a ver. Vamos a leer cómo dice en su traducción. No olvidemos que hace medio minuto ellos mismos han reconocido que la traducción literal del hebreo ruach al español es espíritu. Y dice Génesis 1:2. Ahora bien, la tierra no tenía forma y estaba vacía. La oscuridad cubría la superficie de sus aguas profundas. Y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro por encima de las aguas. Señor de la Westover, ¿no dijiste que lo correcto, ruach, la traducción es espíritu? ¿Por qué tú pones fuerza activa de Dios? ¿Por qué manipulas? ¿Por qué mientes? ¿O por qué te contradices? Pregunto. Muy bien. Ahora, y esto es devastador. Aquí ellos mismos, por eso digo, ellos mismos te ponen los textos y si nosotros vemos en sus contextos, ese mismo texto que ha dicho se le va a ir en contra de ellos. Y ahora vais a ver por qué. Dice que aliento o respiración, ¿vale? Bueno, esto es bueno también entender. Aliento, ¿vale? Viento es una referencia al Espíritu en el Nuevo Testamento, ¿vale? La fuerza vital o la energía que mantiene con vida a seres humanos y animales. Job 34, 14, 15. A ver, vamos a ver. Dice, si fijara su atención en ellos y decidiera recoger el espíritu y el aliento de ellos. Vale. No es tan importante esto. La actitud o la inclinación de una persona. Los seres espirituales como Dios y los ángeles. Juan 4:24. Vamos a Juan 4:24 que dice. Dios es un espíritu. Vale. Ya. Muy bien. Aquí dice que Dios es un espíritu.
Pero ¿no decías que espíritu es fuerza activa de Dios? ¿Me entiendes? Pero así, aquí sí lo traducen como espíritu. Así, aquí sí dicen que Dios es espíritu. Pero cuando se trata del Espíritu Santo, ellos dicen que es fuerza activa. Vale, muy bien. Dice, todos estos significados tienen algo en común. Se refiere a cosas, ojito, a cosas que son invisibles a la vista humana. Me están denunciando el en vivo. Vale, dale a la pantallita, por favor. Muy bien. Para ser más breves, vamos a ir al grano, ¿vale? Vamos a ver si realmente la Biblia dice que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Ahora vamos a hablar lo que dice la Biblia. La Biblia dice, primeramente vamos a ver los atributos personales del Espíritu Santo, cosa que casualmente en todo ese artículo de la White Tower no tocaron. ¿Por qué? Porque obviamente no les conviene. Ahora, dice, el Espíritu habla. Este texto no lo citaron. El Espíritu dijo a Felipe, Hechos capítulo 8, versículo 29. Y dice, dijo el Espíritu Santo, ¿qué dijo? Habló el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. Hechos capítulo 13, versículo 2. Aquí hay dos textos que vemos que el Espíritu Santo habla. Esto no me puede hablar, ¿vale? Tal vez en clave Morse, pero hablarme audiblemente no. ¿Por qué? Porque es una fuerza, es algo, no es alguien. Pero la Biblia, casualmente hablando del Espíritu Santo, lo identifica como alguien. Y vemos aquí que el Espíritu Santo habla y les he dado dos textos bíblicos explícitos. Ahora, el Espíritu Santo enseña. Juan 14, 26. ¿Qué dice? El Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas. Esto no me puede enseñar, ¿vale? No me puede hablar, ni tampoco me puede enseñar. Muy bien. Ahora, el Espíritu Santo nos guía. ¿Qué dice? Juan 16, 13 dice, el Espíritu de verdad os guiará. Cuando en la Biblia vas a encontrar Espíritu de Cristo, Espíritu de verdad, es una clara referencia al Consolador, ¿vale? Eso también para que vosotros sepáis. Ahora, el Espíritu Santo se entristece, ¿vale? Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo. Ahora, ¿ustedes creen que si yo apago esta lamparita, la electricidad se pondrá triste o se pondrá feliz? Yo pienso que yo me voy a poner feliz porque voy a pagar menos en la factura de la luz. Pero la luz, esa cosa, ese algo, esa energía, obviamente no siente nada, ¿vale? Es un absurdo lo que la White Tower enseña. Y es una herejía. Ahora, el Espíritu Santo también dice intercede. Eso dice la Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice, el Espíritu intercede por nosotros. ¿Vale? Una energía no intercede. Una electricidad no se entristece. Una fuerza no dice apartarme, ¿vale? Si yo meto mis dedos aquí, sí, yo me tengo que apartar, que me va a dar un corrientazo que no veas. Pero esto es solamente energía. Y esto es lo que el Espíritu Santo es para los testigos de Jehová, una energía. Por eso, escúcheme esto, muy importante. Por eso los testigos de Jehová están condenados al mismísimo infierno. ¿Por qué? Porque si tú no reconoces al Espíritu Santo como alguien,
el Espíritu Santo no te va a dar la convicción de pecado. ¿Cuál pecado? La incredulidad. Ya que solamente por el Espíritu Santo yo puedo llamar o reconocer al Señor Jesús como mi Señor y mi Salvador. ¿Por qué crees vosotros que ellos no creen en el Jesús de la Biblia? ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. Y si no tienen al Espíritu Santo, no tienen a Jesús. Y si no tienen a Jesús, tampoco tienen a Jehová. ¿Vale? Entonces es muy importante. Ahora, el Espíritu Santo tiene voluntad propia. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11? Dice, repartiendo, Jesús dijo, el Espíritu Santo, perdón, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vemos claramente que el Espíritu Santo tiene una voluntad. El Espíritu Santo es llamado Dios, no una fuerza activa. Y dice Hechos capítulo 5, si hay algún testigo de Jehová que suba, ¿vale? Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, o si alguien quiere hablar del tema, que pueden subir. Pedro dice a Ananías, has mentido al Espíritu Santo. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Vemos aquí claramente que el Espíritu Santo es reconocido por los mismos apóstoles como Dios mismo. Mentir al Espíritu Santo, dice, es mentir a Dios. No dice que se mintió a una energía, o no dice sino dice que mintió específicamente a Dios. Ahora, al Espíritu Santo hay la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Qué dice Mateo capítulo 12, versículo 31? La blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Qué dice? La blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Qué hacen los testigos de Jehová? ¿Qué hace la organización Watchtower? Blasfeman en contra del mismo Espíritu Santo de Dios. ¿Vale? Porque ellos dicen que el Espíritu Santo es una energía. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? En las épocas de Jesús, en el contexto bíblico, sabemos que los fariseos han acusado a Jesús que Jesús hacía los milagros por el Espíritu Santo. Pero si nosotros vemos en todo el contexto de la Biblia, el Espíritu Santo no solamente se limita a hacer milagros, sino el mismo Espíritu Santo es quien te lleva a los pies de Jesucristo. Entonces, la blasfemia del Espíritu Santo es rechazar la gracia de Cristo. Porque nuevamente digo, el Espíritu Santo es quien te lleva a los pies de Cristo. Por eso Jesucristo dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo, y solamente puedo creer por el Espíritu Santo, tiene vida eterna. Y el que rehúsa creer, obviamente la ira de Dios está sobre él. Eso es la blasfemia del Espíritu Santo. Por tanto, la Watchtower, los testigos de Jehová, están en la blasfemia del Espíritu Santo. Ahora, Mateo capítulo 28, versículo 19, esto es fantástico, en la cual dice, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Vale? Un solo nombre, 3 personas mencionadas en una igualdad, en un propósito. ¿Vale? Sería absurdo poner al Padre, persona, al Hijo, persona, y a una energía al mismo nivel. No, aquí hay Padre, Hijo y Espíritu Santo en un solo propósito. Este pasaje es tan hermoso que no solamente es una orden de bautismo que da nuestro Señor Jesucristo, sino este pasaje del bautismo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo nos revela lo que es el propósito de Dios en la humanidad. ¿Por qué? El Padre es el que envía. De tal manera amó Dios a quien, al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el Padre es el que envía. El Hijo, Jesús dice, ok, porque ¿qué dice Hebreos? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Muy bien, y luego entra en escena el Espíritu Santo. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo? Y dice, Él, el Espíritu Santo, vendrá al mundo a convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién va a venir? El Espíritu Santo. ¿Cuál pecado? El mismo texto te dice, el pecado de incredulidad. Y de ahí me voy a Corintios 12:3 y dice que por el Espíritu Santo yo puedo reconocer al Señor Jesús como mi Señor y mi Salvador. Entonces, en todo el propósito de Dios está el Padre, el que envía, el Hijo, que da su vida en sacrificio, y el Espíritu Santo que me lleva a ese Hijo. Por eso Jesús dijo, yo soy, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, dice, nadie, White Tower, nadie puede dónde ir al Padre si no es por mí. O sea, vosotros, testigos de Jehová, no tienen al Espíritu Santo. Por eso ustedes no tienen a Jesús y por eso tampoco tienen al Padre. ¿Por qué? Porque todo el que honra al Padre, honra al Hijo. Y todo el que honra al Hijo, honra al Padre. Definitivamente, vosotros estáis en vuestros pecados y delitos. Por eso Jesús dijo, el que no crea que yo soy, en vuestros pecados y delitos moriréis. Muy bien, aquí hemos visto dos artículos muy preciosos sobre lo que realmente dice la Biblia y lo que dice la White Tower. ¿Vale? Mañana vamos a examinar otros artículos, así que nada, les espero mañana a las 10, hora de España, para que ustedes vean realmente lo que enseña la White Tower y lo que enseña la palabra de Dios. Así que te espero mañana. Y otra cosita, todo esto, estos en vivos, estas enseñanzas que estoy dando de los testigos de Jehová, lo voy a subir al YouTube, a ese canal que ustedes pueden llegar a través de mi TikTok. Y suscríbanse, apóyenme, para que esta información, esta enseñanza llegue a otras personas, para que no caigan en estas mentiras de esta secta destructiva. Si vosotros tenéis amigos, si vosotros tenéis familia, por favor, eviten que lleguen a esta secta. ¿Por qué? Porque esta secta os va a destruir completamente a todos. Así que muchas bendiciones y mañana te espero a las 10 de la noche y vamos a examinar otros artículos de la White Tower y lo vamos a comprobar con lo que dice la Escritura. Muchas bendiciones y os espero el día de mañana.